Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Rogério Bon. Estoy hablando directamente acá de sur de Brasil, de la ciudad de Porto Alegre. Vamos a estar juntos todos el miércoles para hablar de un tema muy importante en el contexto de las actividades empresariales: liderazgo. En este programa, Liderazgo para Trascender, siempre vamos a tener personas interesantes, personas importantes, para compartir un poco de su experiencia, de su vivencia y cosas que tienen para contarnos. Y vamos entonces a tener entrevistas siempre para usted conocer un poquito más de este contexto de liderazgo. Vamos a hablar con personas de habla hispana de todos los países de Sudamérica, de América Central y también de España, para que podamos comprender un poco más de cómo es el liderazgo alrededor del mundo. Siempre emprendedores, empresarios, dirigentes empresariales que van a contar su trayectoria, su historia, sus experiencias de liderazgo y compartir con nosotros. Y voy a estar siempre junto con ustedes para tratar de este tema, porque uno de los puntos más difíciles que tenemos dentro de nuestras organizaciones es justo el liderazgo. ¿Cómo ser líder? ¿Qué puedo hacer para conectarme mejor con las personas? ¿Qué puedo hacer para que mi equipo pueda tener una respuesta más adecuada, más efectiva? Vamos a aprender juntos con personas que tienen mucha experiencia hablando de este tema. Y siempre en este programa Liderazgo para Trascender, organizado por la OID, Organización Internacional de Emprendedores, vamos a discutir estos y otros puntos para crecermos juntos y desarrollarnos nuestros negocios de una forma cada vez mejor. Como dice a ustedes, estoy acá en Brasil, soy sí de Brasil y de una parte de Brasil más al sur, de una parte muy cerca de Uruguay, cerca de Argentina y siempre cerca de ustedes para traer mi experiencia y la experiencia de nuestros invitados para nuestro programa acá por la OID. Nuestro invitado de hoy es una persona que va a hablar con nosotros desde Uruguay, de la capital de Uruguay, Montevideo. El licenciado en Administración Daniel Reboredo, que tiene una larga experiencia tanto en el campo de las actividades empresariales en el campo privado, como también en el ambiente asociativo. Ha sido presidente de Atuadú, Asociación de los Técnicos Universitarios del Uruguay. Entonces, vamos a conocer un poco más de la trayectoria de Daniel Reboredo y también sus experiencias como líder y sus experiencias de liderazgo. Pero antes de hablarnos con Daniel, vamos al bloque siguiente, donde vamos a hacer el editorial. Caros amigos del programa Liderazgo para Trascender, acá de Organización Internacional de los Emprendedores. En este editorial voy a traer una parte de mi libro donde hablo sobre el tema Liderazgo para los Nuevos Tiempos. Este libro que ha sido editado por la Alta Gerencia Internacional de Buenos Aires, Argentina, y donde hablo un poquito sobre el tema de los grandes puntos que tenemos que tener en cuenta en este momento de transformaciones. Entonces, liderazgo para los nuevos tiempos. Las certezas que teníamos un día se convirtieron en grandes signos de interrogación.
El mundo empresarial tiene desafíos que están creciendo en cada momento y forman parte de un gran contexto de transformación que tiene su propio ritmo y que conduce a la necesaria evolución de las personas. Al mismo tiempo que la transformación en el entorno organizacional termina impulsionando el proceso de cambio en las personas, el entorno empresarial en sí mismo es totalmente permeable a los deseos y necesidades que surgen en el contexto de los consumidores. Por lo tanto, hay un proceso de retroalimentación donde los consumidores terminan influyendo directamente en el entorno empresarial y al mismo tiempo siendo influenciados por él. No hay forma de pensar en nuevos productos o nuevos negocios que se desarrollan en estas primeras décadas del tercer milenio sin escuchar realmente las necesidades e intereses reales de quienes los van a utilizar. Ha pasado mucho tiempo desde que dejó de tener sentido la práctica de crear algo y luego intentar vender, porque se creía que el consumidor le gustará o que querrá considerar parte de sus necesidades. La relación entre las personas y las organizaciones ha sufrido cambios importantes en todas las áreas. Estas transformaciones se llamarán Industria 4.0, Business 4.0 o incluso Management 4.0. Durante años se han sentido cambios importantes en prácticamente todas las áreas del conocimiento humano, incluso y muy especialmente el liderazgo. Con ese editorial, yo quiero empezar a crear el momento para llamarnos en la entrevista, en el próximo bloque, nuestro invitado especial, directamente de Montevideo, de Montevideo, Uruguay, Daniel Reboredo, que va a hablar sobre su experiencia como líder en organizaciones privadas y también en organizaciones del tercer sector. Entonces, esto es el editorial de hoy y vamos ahora a nuestra entrevista con nuestro invitado especial, Daniel Reboredo. Y en este momento, entonces, vamos a empezar nuestra charla con una persona que me gusta mucho, una persona que tiene mucha experiencia en el ambiente de empresas y con la conducción del tema de liderazgo. Y mi invitado de hoy, directamente de Montevideo, en Uruguay, es Daniel Reboredo. Daniel, bienvenido a nuestro programa Liderazgo para Trascender. Muchas gracias, Rogerio. Un gusto estar en contacto con todos los amigos de Perú y Latinoamérica. Daniel, la tecnología nos permite hablar, mismo con estas distancias, tener personas como usted que pueden compartir un poco de su experiencia de emprendedor, de dirigente empresarial, también los distintos tipos de liderazgo con que tuviste la oportunidad de convivir a lo largo de tu vida. ¿No? Nosotros nos conocemos creo que hace 15 años, algo así, quizás un poquito más. Nos Exactamente. conocemos, ¿no?, dentro del contexto de la Organización Latinoamericana de Administración, ¿no? Pero gustaría pedirte para hablar un poquito de tu trayectoria profesional para nuestros amigos acá de Perú que van a conocerte a partir de ahora. Bueno, gracias, Rogerio, de nuevo. A modo de presentación, de introducción, yo soy licenciado en Administración, egresado de la Universidad de la República en Uruguay, en Montevideo. Es una universidad que tiene más de 150 años de antigüedad y he desarrollado mi vida profesional a través de distintas empresas, casi todas del ámbito privado, tanto en Uruguay como en el exterior.
de distinta índole, distinta rama cada una de las empresas, desde automotriz a banca, a turística, a organización de eventos o asociación profesional. Entonces, incluso industria plástica. Y bueno, a lo largo de este periplo que uno lleva, siempre tiene experiencias que uno va incorporando en su expertise que pueda volcar en la tarea actual y en la formación de gente nueva, ¿verdad? Claro, y una cosa buena cuando se tiene distintas experiencias en distintas áreas es que nuestra visión del mundo, nuestro modelo mental se queda más amplio. Comprendemos las dificultades, comprendemos cómo hacer las cosas y esto es una de las calidades que ustedes tienen. Entonces, una pregunta que tenía para usted, que ha sido una persona que ha tenido el cargos de liderazgo dentro de empresas privadas, pero también ha sido una persona que dirigió asociaciones empresariales, como la Tuadu en Montevideo. Eh, ¿Cómo es la distinción entre el tema de liderazgo cuando tenemos dentro de una empresa privada y cuando somos líderes empresariales o líderes de una entidad gremial asociativa, ¿no? Bueno, de alguna manera, el liderazgo se podría definir como el conjunto de virtudes que uno tiene para lograr los objetivos a través del factor humano, Sí. de que la gente forme equipos y logre los objetivos ya, las metas fijadas. Entonces, ahí cada organización es distinta, cada organización fija sus objetivos en forma distinta y uno tiene que percibir cuál es el verdadero objetivo de la organización, ya sea una empresa, una asociación de profesionales, y ver qué elementos o factores son necesarios para llegar a ese objetivo. Entonces, el liderazgo no es algo fijo, no es algo estático, porque depende de la situación. Hay liderazgos para momentos de estabilidad y liderazgo para momentos de crisis. Y hay líderes también que se adaptan a los momentos de estabilidad, de bonanza, por así decirlo, y luego para momentos de crisis, que requieren otro tipo de decisiones. Pero bueno, siempre en el sentido de obtener los objetivos que ya tienen fijados. Y una cosa que es distinta cuando tenemos una conexión empresarial con nuestros liderados es que tenemos en tesis el poder de decirles, tiene que hacer esto, y la consecuencia es que si no va a hacer las cosas que estoy a determinar, bueno, puede salir de la organización. Y cuando estamos en una organización empresarial, hay mucho la cuestión de convencer las personas, de demostrarle por qué esto es importante. Es esto mismo? Es exactamente, y es entusiasmar a las personas a que se suban al proyecto, a que lo adopten como tal y que todos estén en el mismo barco. Entonces, de alguna manera, lo que uno debería hacerlo todo líder es identificar cuáles son los recursos humanos que los cuales son necesarios para empujar todo el proyecto. Y usted ha tenido y tiene hasta el día de hoy actuaciones en el mercado internacional, tanto acá en Brasil como en México, España y otras partes del mundo. Sí, ¿Qué podrías decir de la experiencia de tener la actuación de liderazgo en otros países, con otros equipos que quizás son de otra cultura? ¿Es distinto esto? ¿Es algo más difícil? es difícil en el sentido que uno está formado eh, y ha hecho experiencia en el país donde desarrolló siempre la actividad. En otros países uno tiene que adaptarse a la cultura de los negocios, a la cultura en general. Hay ejemplos notorios de fracasos por no adaptarse a la cultura del país y emprender negocios desde el escritorio o en lo teórico y después en la práctica o en la cancha, como se dice, los resultados no acompañan esos planes. Por eso es fundamental
primero que nada, como todo inicio, hacer investigación de mercado en la plaza, en el lugar exacto de que es necesario adaptar el proyecto que uno tiene asignado. Por decir algo, eh, uno puede diseñar, como hemos trabajado en un proyecto de exportación desde Uruguay de prendas de vestir, de abrigo a Estados Unidos, y uno tiene que ver en qué zona puede plantearlo, pues porque los distintos climas y las costumbres de los distintos climas hacen a que la ropa, y por seguir el ejemplo, sea distinta. Pero además las costumbres. Y hay un ejemplo de un exportador uruguayo que exportaba suéteres muy abrigados, de lana pura, y no lograba introducirlos en el mercado estadounidense, en el norte, sobre todo en el Midwest, de todo lo que es Chicago, Michigan, toda esa zona. Y resulta ser que las personas no usaban eso porque ellos van desde el automóvil al shopping o al trabajo y en todos lados hay calefacción. No utilizan transporte público. Entonces no necesitan ese tipo de prendas, necesitan prendas más livianas que se van superponiendo entre sí, pero que puedan sacársela, no un suéter tan abrigado. Y es un ejemplo de la cultura, de las costumbres de cada lugar que no es traspolable de un lugar a otro, ¿verdad? Y muchas veces la organización pierde mucho dinero haciendo cosas que no van a tener utilización o intentando conectarse con las personas de una forma que no es adecuada dentro de la cultura. Y muchas veces, para muchos, una forma de hacer las cosas puede ser parecer una agresión, porque, bueno, se hace las cosas de una forma en mi país y se hace las cosas de otra forma en otro país, ¿no es verdad también? Exacto. Digamos, siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, es una mentalidad mucho más práctica que nosotros, los sudamericanos. Los sudamericanos tenemos más vueltas para razonar y ejercer y ejecutar. Ellos son sumamente prácticos y del momento que dicen, y la negociación pasa, me sirve, no me sirve, y quedó afuera. El sudamericano insiste con algo que ya le dijeron que no. Es un tema cultural. Es muy interesante decir esto porque acá en Brasil también tenemos, no vamos normalmente a decir a la persona directamente no. Vamos a decir, diciéndole que bueno, es una posibilidad, pero en este momento podría cambiar esto porque no es posible hacer esto, porque la cultura acá de Brasil no es muy correcto directamente decir un no fuerte a la persona. Pero yo creo que en Uruguay es un poco distinto, en Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros países, y en Perú también es más directo. Si puedes, no, no puedas, ¿no? Exacto, porque hay algo que nosotros los sudamericanos muchas veces no tomamos en cuenta. Es el tiempo que nos dedica alguien que vive en el hemisferio norte. La gente que vive en el hemisferio norte, el tiempo es muy valioso para ellos, como para estar teniendo una, dos, tres, cuatro reuniones sin resultados. Entonces, creo que en la primera reunión tiene que definirse todo. Y Daniel, tuvimos 2020, 2021, una parte de 2022, todo el tema de la pandemia. Y hasta hoy tenemos por la Organización Mundial de la Salud también ainda el momento de que estamos en una pandemia, pero de una forma mucho más blanda lo que tuvimos. En este periodo, en especial 2020 y 2021, tuvimos pocos momentos de interacción física entre las personas, pocas reuniones presenciales. Y este sistema de hacer el liderazgo a distancia quedóse más presente para todos, ¿no? En este cambio, ¿percibes que las personas, la forma de liderazgo se cambió también desde 2020 hasta ahora?
por tema de las cuestiones virtuales, por tema de la pandemia, o las cosas están a volver como eran antes? Bueno, en principio la respuesta es sí, ha cambiado, pero va cambiando de a poco porque nos estamos adaptando totalmente a un mundo nuevo. Nadie vio venir la crisis y nadie tenía la respuesta a la crisis. No había algo así como un plan de vuelo para cursarla. Entonces, todos tuvimos que reaprender lo que ya teníamos. Y se da un caso de efecto pendular. Hay gente que va totalmente a hacerlo virtual y otra gente que no. Pero creo que la verdad, como siempre, está en el medio. Hay que irse adaptando. El Zoom, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, es una herramienta, no deja de ser una herramienta. Eh, y hay negociaciones incluso que hoy están retomándose las negociaciones personales de cara a cara, que uno detecta énfasis en las palabras o en los gestos que son intransferibles. Eh, por eso hay que ir de a poco a eso. Pero sí, hay cosas que ya se han adoptado y van a seguir en ese camino. Y hay la cuestión de la presencia física, ¿no? Porque tuvimos juntos en el año que pasó, 2022, dos experiencias de eventos donde estuvimos juntos haciendo ponencias, ¿no? Estuvimos juntos haciendo una ponencia incluso para los amigos de Perú, pero en Sí, modo virtual. También en presencia en la ciudad de Foz do Iguazú, en Brasil, presencialmente, ¿no? Y es distinto la integración entre las personas, la forma de la conexión, poder tocar, hablar, es muy distinto, ¿no? es distinto. Lo que pasa es que en mi caso, uno ya tiene unos cuantos años, entonces tiene un molde y un acostumbramiento a lo presencial y valora mucho lo presencial, aunque no lo descarto el tema virtual. Es decir, el tema virtual permite llegar a lugares y a gente que no pensábamos, pero el tema presencial, insisto, para mí sigue siendo intransferible, sobre todo en negociaciones sensibles. Ah, sí, porque que necesita la confianza entre las partes y esto es más difícil a la distancia, ¿no? Si no se conozco la persona, quién es que está hablando conmigo, cómo es la reacción de la persona. Entonces, y esto también si tenemos una equipo que trabaja a la distancia, también tiene estas dificultades porque no vamos a poder mirar las reacciones de todos estos puntos, ¿no? Exacto. Incluso en el caso contigo, que nos conocemos hace muchos años, no afecta el tener un trato virtual porque nos conocemos y sabemos de qué hablamos y hemos compartido muchas horas juntos. Entonces, eso ayudó a forjar una relación. Es más difícil forjar una relación virtual. Que nunca se Empe- conoció en persona y de repente tiene que hacer las cosas a la distancia y bueno, esto es más difícil, ¿no? Exactamente. De eso se trata. Pero bueno, hay Eh, que sí, adaptarse, los cambios no hay que resistirse a los cambios, hay que adaptarse a ellos. es verdad. Y está a llegar ahora la cuestión, no es ahora, pero ahora está se hablando mucho de la cuestión de inteligencia artificial, todo esto. También va a ser una adaptación que todos nosotros vamos a tener que comprender mejor cómo trabajar con esto, cómo hacer el liderazgo dentro de un contexto que tenga también parte del trabajo siendo desarrollado por inteligencias artificiales, todo esto, ¿no? Em, yo creo que nos vamos a tener que adaptar incluso todo lo que tiene que ver la tecnología, la inteligencia artificial, van a quedar muchos puestos de trabajo por el camino. Lamentablemente va a ser así, sobre todo las tareas repetitivas. Perdón, uno tiene el concepto de que hay oficios que van a tender a desaparecer, otros a sustituirse, y va a haber que reconvertirse rápidamente. La fuerza laboral en toda Latinoamérica y en todo el mundo va a tener que reconvertirse rápidamente. Y cuando digo rápidamente es porque los cambios ya están, ya los tenemos. Es decir, pongo un par de ejemplos que seguramente en Brasil y seguramente en Perú
ya están instalados, que es los cajeros en los supermercados, las self-cash en el supermercado, va sustituyendo el cajero físico. Y eso es un ahorro de personal desde el punto de vista de la empresa y una reconversión sumamente necesaria para la gente que queda sin trabajo. Lo mismo en un restaurante de comida rápida que ya están empezando a tener la solicitud del menú a través de pantallas. Y ahí vamos a tener también una necesaria sustitución de la mano de obra. Pongo esos dos ejemplos, pero hay muchos más. Sí, sí, sí. No, y hay cosas que siquiera podemos pensarlas ahora porque los cambios van llegando y cuando se ve, Exacto, cuando las aerolíneas nos piden que hagamos el check-in por la web un día antes, no nos damos cuenta que se está terminando una parte del trabajo de los counters que nos atendían en los aeropuertos. sí. Y también ahora existe ya en el aeropuerto de San Pablo acá el reconocimiento facial para adentrar el avión. Entonces, Eh, si en el momento de check-in tienes registrado tu fase, y cuando va a adentrar el avión no tiene que pasar por la persona, solo hay el reconocimiento y después entra. Exactamente. Entonces, eso, insisto, en tareas repetitivas o de rutinarias, hay una sustitución de mano de obra necesaria. Y es lamentable, pero va a haber mucha gente que tenga que reconvertirse rápidamente, si no va a quedar al costado del camino. Daniel, estamos a llegar al final del tiempo de nuestra entrevista, pero me gustaría pedirte a dejar un mensaje para nuestros amigos de Perú que están a mirar nuestro programa. Bueno, el mensaje, por tratarse de una organización de emprendedores, es que no teman a emprender, no tengan miedo a emprender, que hay oportunidades y que para llegar al éxito siempre uno pasa por ciertos fracasos. Nadie llega ileso al éxito, hay que pasar por fracasos. Entonces, lo importante no pasa a ser no caerse, sino cada vez que uno se cae, tiene que levantarse. Ese es un poco el mensaje final para los emprendedores. Y que se formen lo más que puedan porque el mundo hay oportunidades siempre. Y el mundo es cada vez más chico. Así que bueno, mucha suerte a todos los amigos peruanos. Muchas gracias, Daniel Reboredo, directamente de Montevideo, en Uruguay, hablando acá en nuestro programa Liderazgo para Trascender de la Organización de los Emprendedores. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Gracias, Rogerio, y quedo a las órdenes. Entonces, esta ha sido la palabra, la entrevista con nuestro invitado especial del programa de hoy, Daniel Reboredo. Daniel Reboredo, que es uruguayo, que está en Montevideo, y trouxe un poquito de su experiencia en el campo de liderazgo con nosotros. Y siempre, mis amigos, vamos a traer acá para el programa Liderazgo para Trascender de la Organización Internacional de Emprendedores, todos el miércoles. Vamos a traer personas que tienen historias importantes, que tienen experiencias importantes para compartir, para dar un poquito de las cosas que creen, de las cosas que vienen para los emprendedores, para los profesionales. Yo creo que la experiencia de múltiples culturas es algo que nos hace crecer mucho. Entonces, quiero siempre traer personas que van a estar hablando en español, pero que son de distintos países. Vamos a tener invitados de México, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de España y de otras partes, también de Perú, claro, por supuesto, pero que vamos en este momento tener distintas culturas que van a hablar siempre de sus experiencias dentro del campo de liderazgo. También voy a utilizar mi experiencia como profesor, como ponente, como escritor para hablar de este tema.
y para hacer las preguntas para las personas que van a estar con nosotros acá. Entonces, desde acá de Brasil, desde el sur de Brasil, de la ciudad de Porto Alegre, voy a enviar a usted un gran abrazo con la certeza de que miércoles estaremos juntos acá una vez más en el programa Liderazgo para Trascender por la Organización Internacional de Emprendedores OID Digital. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao, chao.